Buenas noches, México. Hace 48 horas les dije quién mató a Carlos Manzo. Hoy tengo que revelarles algo peor. Quiénes deliberadamente lo dejaron morir. Esta madrugada terminamos de cruzar testimonios de 143 testigos con confesiones de sicarios detenidos. Los 14 guardaespaldas de Guardia Nacional se apartaron deliberadamente siguiendo órdenes del gobernador Ramírez Bedoya de no asfixiarlo, permitiendo que Osvaldo el Cuate Gutiérrez, familiar directo de operadores del CJNG, lo ejecutara tras merodear 30 minutos sin ser cuestionado. Y cuando civiles sometieron al sicario, un escolta lo ejecutó en la cabeza para silenciarlo. Cuando tienes 14 guardaespaldas y ninguno te salva, alguien muy arriba dio orden de no salvarte. Osvaldo el Cuate Gutiérrez es originario de Apatzingán, mismo municipio donde 11 días antes ejecutaron a Bernardo Bravo, otro alcalde que combatía extorsión del CJNG. Pero lo explosivo es su conexión. El Cuate es sobrino del Prángana, operador directo de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, Runo y Ross. En septiembre de 2012, Defensa los detuvo como segundo y tercer hombre del cártel Jalisco. Runo era el segundo después del Mencho. R2 era su lugarteniente. Rafael Álvarez confesó que recibía órdenes directas del Mencho para enviar drogas sintéticas a Estados Unidos. La cadena es clara. El Mencho ordenó personalmente la venganza por exhibir al Rino en calzones. Esa orden bajó a Runo y R2. Ellos la dieron al Prángana. Y el Prángana eligió a su propio sobrino, el Cuate. No contrataron sicario externo. Mandaron familia de confianza. Porque si el Cuate caía vivo y hablaba bajo interrogatorio, delataría no solo al CJNG, sino a los escoltas federales que cobraron para apartarse, y eso significaría que el gobernador Ramírez Bedoya quedaría expuesto por dar órdenes que permitieron deliberadamente el asesinato. Los 143 testigos coinciden, 1 de noviembre, 7:40 de la noche, 20 minutos antes del ataque. Manzo recorría altares con Dylan de 4 años en brazos. 22 testigos vieron cómo los 14 elementos comenzaron a alejarse uno por uno. No fue reposicionamiento, fue retiro calculado. Primero 2 guardias se alejaron a la derecha, luego 3 a la izquierda, después 4 más hacia atrás, uno por uno hasta que el perímetro quedó vacío. Un testigo declaró, los guardias se apartaban como si tuvieran orden de dejarlo solo, caminaban hacia atrás y se quedaban lejos. Otro, el presidente estaba completamente solo, no había perímetro visible, y mientras se alejaban, el Cuate ya estaba adentro. Durante 20 a 30 minutos, dio varias vueltas alrededor de los altares, posicionándose, midiendo distancias. 17 testigos vieron a un hombre de sudadera blanca merodeando nervioso, tocándose la cintura donde llevaba el arma, sudando, actuaba bajo efectos de drogas. Un testigo declaró, ese tipo estaba claramente drogado, se veía en sus ojos, en cómo no dejaba de tocarse la cintura, cualquiera sabía que algo malo iba a pasar. Cualquier escolta detecta a un sujeto así en 30 segundos, un tipo drogado merodeando media hora. Pero ninguno lo cuestionó. Le dieron campo libre. A las 8:10 llegó el momento. Una familia pidió fotografía. Manzo se agachó con Dylan en su cuello. El Cuate se abrió paso, sacó su pistola de 9 milímetros y disparó 7 veces a quemarropa. Manzo sintió los impactos desgarrando su pecho. Trató desesperadamente de proteger a Dylan, pero sus piernas cedieron y ambos cayeron violentamente sobre las velas encendidas. Dylan quedó empapado con la sangre caliente de su padre que le brotaba del pecho sobre su camisa blanca. El niño gritaba papá, 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 desgarradoramente sin comprender por qué su padre ya no respondía, por qué solo salía sangre espesa de su boca, por qué la gente corría aterrorizada entre alaridos mientras las detonaciones aún retumbaban. Los 14 elementos no estaban en posición de interceptar. Estaban demasiado lejos porque les ordenaron apartarse. El Cuate disparó y corrió. Los escoltas reaccionaron, pero no fueron ellos quienes lo detuvieron. Fue la multitud civil. Ciudadanos desarmados lo alcanzaron, lo tiraron, lo golpearon, lo sometieron. 54 testigos lo vieron. El Cuate estaba desarmado, boca abajo, manos inmovilizadas. Estaba vivo, consciente, podía confesar quién le dio órdenes, quién facilitó acceso, quién de los escoltas cobró para apartarse. Entonces, un elemento de Guardia Nacional se acercó con su arma. El sicario estaba controlado por civiles, no representaba amenaza, era la prueba viva más valiosa, y el escolta le disparó en la cabeza y lo ejecutó frente a testigos. 28 personas lo presenciaron. Una señora lo mató cuando ya estaba controlado, ya no era peligro. Un hombre, todos gritamos que no lo matara, que lo entregara vivo, pero le disparó. Pero hay detalles todavía más perturbadores. Varios testigos declararon que el escolta que ejecutó el Cuate se acercó caminando con absoluta calma, sin prisa, como si tuviera orden clara de lo que iba a hacer. Un testigo declaró, el guardia llegó, miró al tipo en el suelo, sacó su arma y le disparó en la cabeza sin decir una sola palabra, como si fuera parte del plan desde el principio.
Otro testigo, varios de nosotros le gritamos que no lo matara, que era evidencia, que tenía que hablar, pero el guardia ni siquiera volteó a vernos, simplemente apuntó y disparó. Y lo más grave, los otros 13 escoltas que estaban cerca presenciaron esa ejecución sumaria y ninguno intervino, ninguno detuvo a su compañero, ninguno cuestionó por qué estaba ejecutando a un sicario ya neutralizado, simplemente miraron como si todos supieran que ese sicario no podía llegar vivo a ningún interrogatorio porque su confesión delataría demasiada gente poderosa. ¿Por qué ejecutas a un sicario neutralizado? Para que no hable, para que no diga nombres, para que no señale cuál escolta cobró del CJNG, para que no revele quién filtró información. El cuate muerto no delata a nadie. 5 preguntas que nadie quiere responder. Primera, ¿dónde estaban los 14 elementos durante el ataque? Yo declaré que Manso tenía 14 efectivos asignados desde diciembre, pero 143 testigos coinciden. No vimos operativo visible, no había perímetro, Manso estaba solo, ¿alguien miente? Segunda, ¿cómo pudo el cuate merodear 30 minutos sin ser detectado? Un sujeto drogado, nervioso, tocándose la cintura, pero tuvo todo el tiempo para prepararse, elegir ángulo, esperar el instante preciso, le dieron campo libre, no fue fallo, fue cumplimiento de órdenes de no intervenir. Tercera, ¿por qué los escoltas se alejaron justo cuando Manso recorría los altares más apartados? 22 testigos vieron cómo se retiraban sistemáticamente. Cuando Manso estaba más vulnerable, lejos de salidas, con su hijo en brazos, la sincronización es demasiado perfecta. Recibieron orden de apartarse, ¿quién la dio? Cuarta, ¿quién ordenó ejecutar al sicario cuando estaba sometido? El cuate estaba desarmado, controlado, podía confesar todo, y un escolta lo ejecutó frente a testigos, decisión espontánea o cumplimiento de orden de silenciarlo. Quinta, los 35,000 pesos detectados en depósitos eran solo para información, 20,000 3 días antes, 15,000 al día siguiente en cuentas de personas con acceso a la agenda. Pero eso era solo pago por filtrar horarios. La pregunta real es cuánto pagó el CJNG a los escoltas federales que se apartaron y cuánto de ese dinero llegó hasta el escritorio del gobernador Ramírez Bedoya. Porque cuando das órdenes de protección laxa que coinciden perfectamente con lo que el cártel necesitaba para ejecutar a Manso, cuando esas órdenes permiten que sicarios merodeen 30 minutos sin ser detenidos y cuando escoltas federales que tú personalmente elegiste resultan haber cobrado del narco, eso deja de ser coincidencia. Aquí la pregunta es ¿por qué si Carlos Manso estuvo pidiendo ayuda meses atrás? Para ser verdad, 7 veces desde septiembre estuvo pidiendo ayuda porque corría peligro su vida. ¿Por qué el gobierno estatal de Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedoya, no lo ayudó? ¿Y por qué el gobierno federal también hizo caso omiso a la ayuda que pedía este hombre? Lo que pedía Carlos Manso era más presencia de la Guardia Nacional, pedía también la presencia de los militares, ya que Uruapan, Michoacán estaba muy pero muy caliente y sabía muy bien Carlos Manso que tarde que temprano su vida corría peligro. Yo no sé por qué una vez caído el niño al pozo lo quieren tapar, porque en su momento el gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya junto con el gobierno federal no enviaron ayuda. Hoy tal vez estuviera vivo Carlos Manso. Y para serte sincero, lo que le hicieron a Carlos Manso no tiene nada de madre. Y peor aún, no se hace nada en contra de estos malditos políticos corruptos o en contra de estos malditos estúpidos cárteles que solamente sirven para fregar a México. Yo soy tu amigo Calesi Noticias TV y te doy las gracias. Hasta la próxima.